ocasiones diversas, siempre llevando temas de actualidad, de interés, de educación y de orientación. Hoy vamos a hablar sobre el debido proceso, pero antes vamos al segmento de orientaciones y consejos viales. El artículo 92 de la Ley 63-17 sobre movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial establece cuáles son los vehículos autorizados para ser usados como emergencia y usar sirenas, luces giratorias, luces intermitentes o rojas, etcétera, que son las patrullas de la Policía Nacional, los bomberos, la Defensa Civil, las ambulancias y los vehículos que sean utilizados en una de estas instituciones de servicio del Estado. El artículo 91 de dicha ley dispone que los vehículos que requieran instalar aparatos para usar sirenas, luces giratorias, luces intermitentes, luces rojas, etcétera, requerirán de la autorización correspondiente del Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre, del Intran. Es decir, que para usar esos tipos de aparatos se necesita necesariamente una autorización especial. Y estamos hablando de esto porque en esta semana precisamente iba manejando, de un pronto viene una sirena sonando, me pongo a la derecha y veo que los vehículos se están poniendo a la derecha, y cuando pasa el vehículo resulta que era un motor. O sea, un motorista con una sirena de como si fuera de una ambulancia o como si fuera de los bomberos, y hay que abrirle paso porque uno no sabe, hasta que uno no mira quién es, uno se pone a la derecha para que el vehículo pase. Sin embargo, era un motorista que andaba con una sirena. Es decir, que realmente a veces la gente hace las cosas, como dice un refrán, el mal comido no piensa, porque ¿cómo es posible que a un motor usted le ponga un aparato que es para una ambulancia, que es para los bomberos, para la defensa civil, y usted se lo ponga a un motor, a un simple motor? Entonces, el consejo que le vamos a dar a estas personas es que por favor que cumplan con las disposiciones de los artículos 91 y 92 de la Ley 63-17 y que se eviten problemas con las autoridades, porque solamente los vehículos que están establecidos en el artículo 92 son los que tienen autorización y tienen que tener una autorización especial. Es decir, que aun siendo una ambulancia, debe tener una autorización del Intran. Vamos ahora a los comentarios, que tenemos un solo comentario, que es la desaparición de la turista norteamericana de descendencia hindú, una joven de 20 años, Sudisha Konanki, que vino como turista a la República Dominicana y ahora está desaparecida. Y oigo por los medios de comunicación que se dice que eso va a perjudicar a la República Dominicana, que por el turismo que tenemos y que otros países están atacando a la República Dominicana. Y yo pienso que la República Dominicana no tiene nada que ver con eso, porque un turista viene. Incluso hay dos clases de turistas que vienen con paseo familiar, y si la playa la cierran a las 6 de la tarde, ya a las 5 de la tarde ellos están recogiendo sus cosas con su familia para bañarse y a cenar y estar en familia. Ahora, hay otro tipo de turistas que lo que vienen a parrandear. Entonces esos turistas amanecen bebiendo, se acuestan si es que se acuestan, a las 3, a las 4 de la mañana, se meten en la playa de madrugada, no importa que esté cerrada. Y entonces, ¿cómo va a haber control sobre esas personas que vienen como turistas, pero vienen a parrandear y resulta que se desaparecen? Hace unos meses atrás, 4 turistas
se ahogaron en una playa de la República Dominicana, pero es que nadie tiene control sobre eso. Por ejemplo, yo estuve de turista en México hace unos años y yo me perdí en México. Digo, no me perdí en la playa, pero me perdí donde están las pirámides. ¿Y qué tiene que ver el gobierno mexicano y el turismo mexicano con que yo me haya perdido en México? No, nada, porque fui yo que tuve la culpa de hacer una cosa indebida, que me fui por donde no debía irme. Entonces, me extravié y aparecí como a las 5 horas. Me encontraron las autoridades a las 5 horas porque me metí por un sitio que no era, me confundí y resulta que eso me desubicó. Pero en el caso de esta turista, que se dice que estaba con unos compañeros en la playa a las 2 de la madrugada, oiga, eso no son horas de estar en una playa, eso no son horas de estar en el mar, pero que ¿quién tiene control sobre eso? Nadie, ni las autoridades, ni turismo, ni siquiera el hotel donde están hospedados, nadie tiene control sobre eso. Tiene que ser las personas que tienen que ser cuidadosas cuando están en la playa y están en un sitio de diversión. Ahora, si la secuestran, ya eso es una cosa diferente, pero parece que en este caso no ha habido ningún secuestro, sino es que ha habido descuido, estaban en una hora no adecuada en el mar y ahora resulta que la joven está desaparecida. Pero no creo que eso vaya a afectar de ninguna manera al turismo de la República Dominicana, porque la República Dominicana y el turismo no tiene nada que ver con eso, con una mala actuación de un turista. Así es que deseamos que aparezca viva y sana y que no haya ningún tipo de problema. Hacemos una pausa y de inmediato regresamos para el tema de la semana. Clínica Corominas ha tenido un crecimiento sostenido y continuo que la mantiene siempre a la vanguardia, brindando servicios de calidad para Santiago y la región. La torre pediátrica cuenta con 4 niveles, 34 habitaciones y un cuerpo médico de 39 especialistas con diferentes subespecialidades. En el primer nivel de la emergencia pediátrica se dispone de 21 cubículos de atención médica equipados con salidas de oxígeno central, de vacío y aire médico, laboratorio clínico, área de nebulización con 6 sillones, área de cirugía menor y farmacia. Además, para la seguridad del edificio, fueron utilizados por primera vez en el país amortiguadores antisísmicos. Clínica Corominas, 70 años, dando servicio de salud con calidad. Cuando hablamos de electrodomésticos de alta calidad y bajos precios, estamos hablando de Distribuidora Salcedo. Muebles, neveras, freezer, estufas, lavadoras, licuadoras, camas, bushprint, en fin, todos los electrodomésticos para acomodar su hogar están en Distribuidora Salcedo, la poderosa de Guravito. Estamos en la avenida Inver, Guravito. 243, 245 y 246. Teléfonos 809 y 829-575-1244. En Santiago, Distribuidora Salcedo. Desde niños soñamos con ser héroes. Queremos hacer el bien, ayudar a los demás y salvar vidas. Y, ¿sabes qué? Existe una forma muy sencilla de hacerlo: donando sangre. Desde donantes.com.do te brindamos la plataforma perfecta para que esto sea una realidad. Así que, ¿por qué no convertirte en un héroe de verdad? Dona sangre y ayúdanos a hacer del mundo un lugar mejor.
nuevo con ustedes en su programa Orientaciones Diversas. Hoy vamos a conversar sobre el debido proceso. Saludos, Alberto de Jesús. Saludos, licenciado Mirabal, ¿cómo se siente hoy? Todo bien, gracias a Dios, estamos bien. ¿Y qué le parece esos tapones? Porque tomé una hora para llegar aquí al canal. Porque aquí Tomamos una hora. Ah, ¿usted también? Sí. Lo que pasa es que aquí está desordenado. Yo pensé que usted iba a hablar de eso, los trabajos de construcción y reconstrucción, y lo que hacen otros países desarrollados, que trabajan en la noche, aquí se hace de día para que se complique más la situación. Sí, lo que pasa es que en los países desarrollados las cosas son totalmente diferentes. Por ejemplo, en los países desarrollados se va a hacer una obra y la obra se hace que no perjudique el tránsito y que no perjudique a los ciudadanos. Y se trabaja en horas en que no hay personas en la calle o hay pocas personas en la calle, que es en la noche y de madrugada. Sin embargo, aquí comienzan al mediodía y tú no puedes pasar porque todas las calles están cerradas y hay un tapón de más de 1 kilómetro. Entonces yo pienso que eso es mala planificación. Así es. Porque se debe planificar de que no haya ese tipo de problemas. Porque tú te imaginas que tú tengas que ir a un trabajo a una hora específica y te encuentres que con 1 hora de retraso. Entonces te van a llamar la atención y hasta te cancelan del trabajo. O que tenga una cita importante. O que tenga una cita médica. Sí. O sea, es un problema terrible para la gente, ese desorden en el tránsito. O en el sistema nuestro, que tengamos una audiencia que los jueces no ven eso. No. Le cantan el defecto fácilmente. Sí, a las 9 de la mañana y si los abogados no están ahí, el defecto. ¿Y si el juez llega tarde? No, es que los jueces, eso es muy raro que un juez llegue tarde. Si llega tarde es por un problema, pero regularmente porque el Poder Judicial es muy estricto con eso, de que si las audiencias son a las 9, a las 9. Y te lo digo porque duré 20 años siendo juez y a las 9 de la mañana ya estábamos en audiencia. Yo antes iba a una provincia que no era Santiago, que el juez llegaba a las 10:30, magistrado. Y un día llegó a las 9:30 y como lo llegaba a las 10:30 generalmente, muchísimos abogados llegaron tarde y le cantó el defecto. Canceló el rol. Sí, pero si se somete una instancia a la Suprema Corte de Justicia, una queja, pues ese juez posiblemente tenga problemas. Porque no es posible si él llega a las 10:30 y porque un día llegó más temprano, que coja defecto porque los abogados no estén. O sea que él tenía entonces que esperar que los abogados llegaran. Es correcto. Sí. Alberto, siempre se habla de debido proceso y siempre se está comentando que debido proceso y en los medios de comunicación siempre se está hablando de eso. Pero sí, nunca se le ha explicado a la gente en qué consiste. Sí, la gente muchas veces no entiende qué es el debido proceso. Y a propósito, me gustaría que usted le explique a los amigos televidentes qué se entiende por debido proceso. Mira, tú sabes que en todo proceso judicial hay una serie de formalidades que se deben cumplir. Entonces, ese conjunto de formalidades que se deben cumplir en un proceso judicial, a eso es que se le denomina debido proceso, porque ese proceso está debidamente organizado para proteger los derechos de la persona involucrada en ese proceso. A eso se le llama el debido proceso. Por un ejemplo, la Constitución establece que una persona que ha sido detenida y es acusada de cometer un crimen o un delito debe ser sometida a la justicia en un plazo de 48 horas. Efectivamente. Si la persona pasa de 48 horas detenida, hay que ponerlo en libertad. Se le está violando el derecho. Porque se está violando el debido proceso que establece la Constitución. Por ejemplo, el Código Penal que debió entrar en vigencia, ¿por qué ese Código Penal no entró en vigencia? Ese código fue aprobado y fue promulgado también el código. Y había un plazo de 2 años para que el código entrara en vigencia. ¿Pero qué pasó? Bueno, que sometieron una instancia de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional por causa de las 3 causales del aborto.
¿Qué hizo el Tribunal Constitucional? Bueno, que ni siquiera examinó la instancia de las 3 causales, sino que examinó que no se cumplieron con los procedimientos establecidos por la Constitución para aprobar una ley. ¿Qué fue lo que pasó en el caso del Código Penal? Bueno, que el Senado aprobó el Código Penal, la Cámara de Diputados aprobó el Código, luego lo mandaron al Poder Ejecutivo para fines de promulgación, el Poder Ejecutivo lo observó con relación a las 3 causales y lo devolvió a la Cámara de Diputados o al Senado. ¿Qué hizo el Senado? Que conoció la observación que hizo el Poder Ejecutivo y lo devolvió al Poder Ejecutivo para fines de... Y no lo envió a la Cámara. Y no lo envió a la otra Cámara. Es decir, que cada vez que hay una observación, tiene que volver a ambas cámaras de nuevo. Efectivamente. Entonces, yo lo que nunca me he explicado, Alberto, cómo es que cosas como esas pasan, si son cosas elementales, que un estudiante de Derecho sabe eso. Sin embargo, la Cámara de Diputados y el Senado paga sueldo, paga muchísima consulta a especialistas en Derecho Constitucional, hasta igualas. Igualas. Sí. Bueno, yo conocí a una persona que era juez y que la Cámara de Diputados le daba un cheque todos los meses de 70,000 pesos, porque él era asesor, supuestamente. Y con todos esos asesores, y todo ese dinero que se paga de asesoría, y pasan esas cosas, yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Porque así mismo pasó con la ley 1015, que la ley 1015 también el Tribunal Constitucional la declaró inconstitucional por violación al debido proceso establecido en la Constitución. Sí, varios artículos. No, la ley completa. La ley completa, pero por varios artículos que observó el mismo Poder Ejecutivo y la devolvió. Entonces, esas son las cosas que pasan. Entonces, el debido proceso no se puede obviar nada, porque si se obvia cualquier asunto en un proceso judicial, entonces ahí viene la nulidad, establecido en el artículo 10 de la Constitución. Artículo 10, sí, de la Constitución. Entonces, ¿por qué sucede eso, Alberto? Bueno, porque los procedimientos establecidos en las leyes son de orden público. Y vamos a ver más adelante, cuando se habla de orden público, qué significa orden público. Pero son de orden público. En principio vamos a dejarlo ahí para luego de aclarar y decir qué es orden público. Entonces, si los procedimientos establecidos en la ley son de orden público, con mucho más razón si están en la Constitución. Efectivamente. Porque lo que está en la Constitución todavía son más de orden público, porque es de orden constitucional. Sí, señor. Entonces, Alberto, sería bueno también decirle a los amables televidentes que el debido proceso es un principio jurídico mediante el cual el Estado debe respetar y proteger los derechos de sus ciudadanos y de todas las personas que estén en un país específico. Es decir, todos los estados a nivel mundial deben respetar y proteger los derechos fundamentales. Correcto. También sería bueno, Alberto, decirle a los televidentes en cuál texto está consagrado el debido proceso. Sí, realmente está en la Constitución de la República y específicamente en el artículo 69 de la Constitución de la República, lo cual, como tiene 10 ordinales, me voy a permitir leer. Dice el artículo 69, que habla sobre la tutela judicial efectiva y del debido proceso, que toda persona en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva con respecto al debido proceso, que estará conformado por las garantías mínimas que se establecen en los siguientes ordinales. El ordinal 1 habla del derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita. ¿Usted quiere intervenir sobre eso o sigo leyendo los demás ordinales?
Bueno, puede seguirlo leyendo para después definir o hablar sobre cada una de esas cosas. ¿Qué se entiende por una justicia accesible? Accesible. Sí, en el caso del ordinal 2, establece que el derecho de una persona a ser oída dentro de un plazo razonable, usted hablaba hace un momento, dentro de las 48 horas, y por una jurisdicción competente, independiente e imparcial. Vamos a hablar sobre eso. Establecida con anterioridad por la ley. El ordinal 3 de ese mismo artículo 69 dice que el derecho a que se presuma su inocencia y a ser tratada como tal mientras no se haya declarado su culpabilidad por sentencia irrevocable. Aquí te condenan por la acusación. El cuarto dice el derecho a un juicio público, oral y contradictorio en plena igualdad y con respeto al derecho de defensa. El ordinal 5, ninguna persona puede ser juzgada 2 veces por una misma causa. Ordinal 6, nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo. Ordinal 7, ninguna persona podrá ser juzgada sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formalidades propias de cada juicio. Ordinal 8, es nula toda prueba obtenida en violación a la ley. El ordinal 9, toda sentencia puede ser recurrida de conformidad con la ley. Al tribunal superior no podrá agravar la sanción impuesta cuando solo la persona condenada recurra la sentencia. Y por último, el ordinal 10 dice que las normas del debido proceso se aplicarán a toda la clase de actuaciones judiciales y administrativas. Eso es lo que establece el artículo 69 de la Constitución de la República en sus diferentes ordinales. Sí, Alberto, es bueno observar ahí en el numeral 9, cuando habla de toda sentencia recurrible, eso se refiere a materia penal específicamente, porque en materia civil el legislador puede suprimir los recursos y puede establecer en única instancia. Sí, es decir, que un asunto sea conocido en única instancia. Sí, es correcto. Y puede eliminar los recursos, pero en materia penal no. En materia penal los recursos están abiertos. Están abiertos. Sí. Tenemos que hacer una pausa. Señores, vamos a hacer una pausa, de inmediato regresamos. Clínica Corominas ha tenido un crecimiento sostenido y continuo que la mantiene siempre a la vanguardia, brindando servicios de calidad para Santiago y la región. La torre pediátrica cuenta con 4 niveles, 34 habitaciones y un cuerpo médico de 39 especialistas con diferentes subespecialidades. En el primer nivel de la emergencia pediátrica se dispone de 21 cubículos de atención médica equipados con salidas de oxígeno central, de vacío y aire médico, laboratorio clínico, área de nebulización con 6 sillones, área de cirugía menor y farmacia. Además, para la seguridad del edificio, fueron utilizados por primera vez en el país amortiguadores antisísmicos. Clínica Corominas, 70 años, dando servicio de salud con calidad.
Cuando hablamos de electrodomésticos de alta calidad y bajos precios, estamos hablando de Distribuidora Salcedo. Muebles, neveras, freezer, estufas, lavadoras, licuadoras, camas, bushprint, en fin, todos los electrodomésticos para acomodar su hogar están en Distribuidora Salcedo, la poderosa de Guravito. Estamos en la avenida Inver, Guravito. 243, 245 y 246. Teléfonos 809 y 829-575-1244. En Santiago, Distribuidora Salcedo. Desde niños soñamos con ser héroes. Queremos hacer el bien, ayudar a los demás y salvar vidas. Y, ¿sabes qué? Existe una forma muy sencilla de hacerlo: donando sangre. Desde donantes.com.do te brindamos la plataforma perfecta para que esto sea una realidad. Así que, ¿por qué no convertirte en un héroe de verdad? Dona sangre y ayúdanos a hacer del mundo un lugar mejor. Estamos de nuevo con ustedes en su programa Orientaciones Diversas, con este tema tan interesante que es el debido proceso establecido en la Constitución de la República Dominicana. Alberto, mucha gente habla de que eso que tú leíste del artículo 69, que es mucha teoría, pero que en la práctica las cosas son diferentes. Y la gente se vive quejando continuamente de que la justicia esto, que la justicia aquello. Porque a veces las letras son muy bonitas y tú lees y tú dices, concho, pero ven acá, pero estamos en un paraíso. Sí. Pero que resulta que después la práctica no es así. Sí. Y a propósito, en el Ordinal 1 se habla de la accesibilidad de la justicia. Sería bueno que usted le explique a los amigos televidentes qué significa eso. Bueno, Alberto, tú sabes que los estados tienen que garantizar a los ciudadanos la facilidad de que estos puedan recurrir al sistema de justicia para dirimir su conflicto y tener una respuesta efectiva a sus inquietudes jurídicas. Entonces, la accesibilidad a la justicia no es más que eso. Es decir, que todos los ciudadanos de un país, de un estado, tienen ese derecho garantizado por el Estado de que ellos puedan recurrir al sistema de justicia y dirimir los conflictos que tengan y tener una respuesta efectiva. Ahora, lo que habría que ver a veces, esa respuesta a veces se tarda mucho y la gente entonces se siente que la justicia no funciona, que aquello, que el otro. Entonces, que no es oportuna. Que no es oportuna, pero a eso se refiere, accesibilidad a la justicia. Es decir, que tú no tengas ningún impedimento que te pueda, que te impida tú recurrir al sistema judicial para tú plantear un problema que tú tengas, ya sea un problema con otro ciudadano o con el mismo Estado. Así es. O sea que tú te vas a tener ese derecho de tú recurrir a las instituciones jurídicas para dirimir esos conflictos que se puedan presentar. Y por supuesto que para que sea oportuna, que es parte del mismo ordinal, ¿verdad? De la Constitución de la República en su artículo 69, se habla de que debe darse esa justicia en los plazos establecidos por la ley, ¿verdad? Ajá. En los plazos establecidos por la ley y además sin ningún tipo de obstáculo. Así es, así es. A propósito... y déjame decirte que en la mayoría de los casos los plazos están establecidos en la ley. O sea que los plazos están establecidos porque hay una ley de organización judicial que establece los plazos. Entonces, lo que pasa es que regularmente a veces esos plazos
Incluso en la ley 108-05 del registro inmobiliario establecen plazos para que se dé una respuesta a un conflicto jurídico inmobiliario. Y si no se puede dar en ese plazo, el juez tiene que solicitarle al Consejo del Poder Judicial que le amplíe el plazo. Pero eso en la práctica no se hace. Eso no se hace. Sí, hay casos que son eternos ahí. No, que te duran 2 años, 3 años. Varios años. Y tú dices, pero bueno, ¿y qué es lo que pasa? Y es que no se está cumpliendo con... Y en principio son 2 audiencias, una de prueba y la otra... Bueno, eso es en principio, porque realmente en la práctica no son 2 audiencias. Deberían ser 2 audiencias, única y exclusivamente. Una audiencia que sea de aporte y discusión de las pruebas. Ajá. Porque si ya se discutió la prueba, entonces yo no sé para qué una audiencia de conclusiones al fondo, nada más para eso. Bueno. ¿Por qué? Porque ya si tú discutiste todo, se discutieron todos los documentos que hay en el proceso, que aportó la parte demandante, la parte demandada, ya sea prueba testimonial, prueba documental, el tipo de prueba que sea, y se analizaron y se discutieron. ¿Por qué hay que hacer una audiencia y no se concluye ahí mismo? Sí, se supone que se puede cumplir ahí mismo porque en su petitorio están las conclusiones y serían las mismas conclusiones de la instancia. Exactamente, no puede variar las conclusiones que no sean las mismas que están en la instancia, porque para variar las conclusiones tendría entonces que notificarle a la parte demandada, porque le estaría violando su derecho de defensa. Pero tú sabes que a veces también hay un problema, Alberto, y es que copiamos leyes de otros países, que en otros países, entonces la traemos a la República Dominicana y resulta que esa ley no funciona en la República Dominicana, aquí se vive copiando. Por ejemplo, la ley 63-17, tú la lees y tú dices, pero ven acá, que reducción de puntos en la licencia, una cosa que se en Estados Unidos, en otros países, aquí eso no se usa. En Colombia. Sin embargo, fue en el 2017 que se aprobó la ley, estamos en 2025 y todavía eso no se ha hecho. Así es. No solamente eso, hay muchísimas cosas de la ley que son novedades y no se ha cumplido porque son copias de otros países. Entonces, hay que circunscribirse a la idiosincrasia del dominicano para tú promulgar una ley, que una ley se cumpla. Exactamente. Y que el ciudadano no tenga necesidad de violentar esa ley. Y viendo, licenciado Mirabal, ese ordinal 1 del artículo 69 de la Constitución, que aunque es una sola línea, es bastante amplio porque habla de la gratuidad. ¿Usted podría explicar eso, de la gratuidad de la justicia? Sí, la gratuidad de la justicia, Alberto, se refiere a que todas las personas, no importa que tengan recursos o no, es decir, las personas sin recursos, puedan acceder a los tribunales a plantear sus problemas, sus conflictos, sin ningún tipo de obstáculo. O sea que cuando se habla de una justicia gratuita, no significa que usted no tenga que pagar, porque siempre hay un formulario que hay que comprar, siempre habrá un impuesto que hay que cumplir, pero es acceder a la justicia, o sea, tú tener acceso a la justicia, que, por ejemplo, en materia penal, hay que observar que en materia penal, en la República Dominicana, la justicia es totalmente gratuita. Incluso una persona con recursos, y si dice que no tiene con qué pagar un abogado, el Estado le paga un abogado, porque está la Defensoría Pública para eso. Es decir, que aún teniendo recursos, que yo entiendo que no debería ser así, Alberto. Sí. Yo entiendo que primero se debería verificar si esa persona puede o no pagar un abogado. Porque a veces hay personas, por ejemplo, de los acusados de falco al Estado, hay gente que están siendo defendidos por defensores públicos, gente que supuestamente están acusados de desfalco al Estado de miles de millones de pesos. Sin embargo, están siendo defendidos por defensores públicos porque ellos no pusieron abogados y el Estado tiene que garantizarle el derecho de defensa. Entonces yo pienso que primeramente hay que verificar si es verdad que esa persona no tiene recursos. Entonces el Estado
le facilita un abogado. Recuerde que el trabajo social aquí no está desarrollado y por esa razón la gente puede burlar o aprovecharse de esa situación, porque si hubiera un trabajo social acabado, como lo existe en Estados Unidos, que investigan a nivel de sociología cómo vive la persona y en el mismo sistema saben cuántos ingresos percibe y todo, pudiera evitarse eso y reservar la Defensoría Pública realmente a quien no pueda pagar. Sí. También, Alberto, hay que observar que en materia laboral también no es obligatorio el Ministerio de Abogados, es decir, que a los trabajadores también se les protege el derecho a la defensa y no necesariamente tienen que constituir abogados, aunque en la práctica los trabajadores cuando son despedidos buscan un abogado, pero ellos pueden acceder al servicio gratuito. Al servicio gratuito sin necesidad de abogado. Y en materia civil hay casos excepcionales, como por ejemplo en materia inmobiliaria está el saneamiento inmobiliario, donde no es obligatorio el Ministerio de Abogados, excepto en el caso de que el proceso técnica o jurídicamente se torne litigioso. Pero hay otra situación y es en los juzgados de paz, cuando la madre pone una querella de manutención, exacto, también exacto, no se requiere el servicio de abogado obligatorio. O sea que es interesante, hay servicios que a lo mejor la gente no conoce. Había una ley anterior que era 42 sobre manutención, 4202, pero ahora eso se rige por el Código del Menor, ¿verdad? Sí, es correcto. Sí, o sea que ahora ya no, esa ley quedó derogada. Sí, efectivamente. La ley sobre manutención de menores, sino que por el Código del Menor. También, Alberto, sería bueno explicarle a los televidentes cuando la Constitución habla del derecho a ser oído en ser oído en un proceso. ¿A qué se refiere específicamente eso? Sí, implica que las partes en un proceso judicial tengan la oportunidad de intervenir y ser escuchados. O sea, ambas partes, porque cuando hay una parte demandante, no necesariamente tiene la razón, sino que la otra parte tiene la oportunidad de poder defenderse. Sí. Y también, Alberto, el derecho a ser oído es si la persona quiere ser escuchado, porque en materia penal hay, o sea, el imputado tiene derecho a ser escuchado. La defensa material. Así es. Lo que se llama defensa material. Es decir, él quiere ser escuchado, que el tribunal lo escuche. Entonces el tribunal no puede negarse a escucharlo. Así es. O sea que él... Y tiene derecho a no declarar también. Exactamente. Entonces, en un proceso, si usted no quiere ser escuchado, bueno, pues no hay ningún problema. Es como, por ejemplo, en materia civil, que se solicita, por ejemplo, la comparecencia personal de las partes. Aunque las declaraciones de las partes no hacen prueba, pero sirven de guía para el juez saber qué realmente fue lo que pasó. Efectivamente. Porque cuando las partes le explican al juez qué fue lo que pasó, ya el juez, cuando va a tomar una decisión, pues la toma con mucho más, tiene más criterio para decidir sobre mayor conocimiento del mayor caso. Conocimiento del caso. Tenemos que hacer una nueva pausa. Hacemos una nueva pausa y de inmediato regresamos. Clínica Corominas ha tenido un crecimiento sostenido y continuo que la mantiene siempre a la vanguardia, brindando servicios de calidad para Santiago y la región. La torre pediátrica cuenta con 4 niveles, 34 habitaciones y un cuerpo médico de 39 especialistas con diferentes subespecialidades. En el primer nivel de la emergencia pediátrica
se dispone de 21 cubículos de atención médica equipados con salidas de oxígeno central, de vacío y aire médico, laboratorio clínico, área de nebulización con 6 sillones, área de cirugía menor y farmacia. Además, para la seguridad del edificio, fueron utilizados por primera vez en el país amortiguadores antisísmicos. Clínica Corominas, 70 años, dando servicio de salud con calidad. Cuando hablamos de electrodomésticos de alta calidad y bajos precios, estamos hablando de Distribuidora Salcedo. Muebles, neveras, freezer, estufas, lavadoras, licuadoras, camas, bushprint, en fin, todos los electrodomésticos para acomodar su hogar están en Distribuidora Salcedo, la poderosa de Guravito. Estamos en la avenida Inver, Guravito. 243, 245 y 246. Teléfonos 809 y 829-575-1244. En Santiago, Distribuidora Salcedo. Desde niños soñamos con ser héroes. Queremos hacer el bien, ayudar a los demás y salvar vidas. Y, ¿sabes qué? Existe una forma muy sencilla de hacerlo: donando sangre. Desde donantes.com.do te brindamos la plataforma perfecta para que esto sea una realidad. Así que, ¿por qué no convertirte en un héroe de verdad? Dona sangre y ayúdanos a hacer del mundo un lugar mejor. Estamos de nuevo con ustedes en su programa Orientaciones Diversas. Hoy con este tema tan interesante que es el debido proceso. Alberto, tú leíste ahí en el artículo 69 que hablaba de plazos razonables y es bueno explicarle a los televidentes qué se entiende por plazo razonable. Y es que debe haber un plazo adecuado para que un proceso judicial pueda resolverlo. Por ejemplo, el artículo 8 del Código Procesal Penal de la República Dominicana establece que un proceso judicial no puede durar más de 4 años, excepto en el caso de que se haya declarado complejo. Efectivamente. O sea que si en ese periodo no se resuelve, entonces habrá que buscar una solución. No, se puede solicitar la extinción del... La extinción, exacto, la extinción Y también es bueno cuando se habla de lo que es una justicia competente. ¿A qué se refiere la Constitución, Alberto? Sí, realmente se refiere a que haya un órgano judicial que tenga funciones específicas para resolver un caso en particular, con exclusión de otros órganos. Sí, no, porque entonces ahí viene lo que es la incompetencia. Exactamente. O sea que se somete un incidente de incompetencia porque se apoderó una jurisdicción que no era la correcta. Y podemos dar un ejemplo sencillo, por ejemplo, una litri en el Tribunal de Jurisdicción Original y lo que hay es muebles. Entonces necesariamente el juez va a tener que declarar su incompetencia para que vaya a la jurisdicción civil. O sea, porque solamente conoce de asuntos inmuebles. De inmuebles registrados. Y no registrados en asuntos de saneamiento, ¿verdad? Sí, exactamente. También es bueno explicarle a los televidentes, Alberto, qué significa una justicia independiente. Que se ha hablado mucho de la independencia de la justicia, pero lo que se dice a veces nada más es teoría. No se hace. No, porque cuando se habla del Ministerio Público, que el Ministerio Público es independiente, ya se está diciendo que la justicia es independiente, y no es así. Porque la justicia no solamente el Ministerio Público. Sí. El Ministerio Público es parte de la justicia, pero en materia penal.
no en materia civil. Efectivamente. En materia civil, el Ministerio Público, en algunos casos excepcionales, como en materia inmobiliaria, en el proceso de saneamiento, que sí hay Ministerio Público, que es el abogado del Estado. Así es. Y esto significa, esto que usted acaba de señalar, la independencia, que jueces y fiscales estén sometidos a la ley y que no sean influenciados por otro órgano, ¿verdad? Exacto. No, y que no reciban órdenes de ningún órgano, ni dentro de la justicia, ni fuera de la justicia. Y entonces, ¿cómo podríamos decir de estos jueces que son profiscales? ¿Debieran irse al Ministerio Público y son dependientes del Ministerio Público? ¿Cómo se explica No, lo eso? que pasa es que en materia penal, Alberto, hay muchos asuntos y es que a veces los jueces tienen temor de tomar una decisión correcta. Pero entonces están en el lugar equivocado. Equivocado. Que salgan de ahí. Porque para ser juez, y lo digo por experiencia propia, usted tiene que tener criterio, o sea, tomar decisión. Yo recuerdo una vez que me dijeron a mí que yo era pechú. Ajá, ¿y por Sí, qué? porque yo mandé a cancelar más de 50 títulos y el presidente me llamó que yo era pechú porque yo había mandado a cancelar todos esos títulos y la registradora de títulos incluso estaba un poco asustada de la cancelación de todos esos títulos. Y cuando me llamaron yo dije, no, hay una sentencia, ejecútela. Pero ¿y por qué usted determinó que había que cancelar eso? Porque eran títulos que no estaban sustentados, o sea, había títulos pero no había tierra. Ah, bueno, pero aquí hay muchas constancias Títulos y no anotadas, habían sí. tierra, o sea que hubo una oportunidad que un director de bienes nacionales comenzó a requerir registro de títulos, que diera título, y dieron títulos como por un tubo y 7 llaves, Pero no había tierra. pero no había tierra, y la tierra incluso eran ajenas, Dios mío. o sea, un terreno que incluso tenía su dueño y tenía su título. Entonces yo cuando analicé el expediente vi que todos esos títulos eran como el dinero inorgánico, que tú tienes peso pero no valen nada porque no tiene un soporte en el Banco Central. Entonces lo mandé a cancelar todo. Entonces cuando se habla de una justicia imparcial, Alberto, también hay que decir que es que el juez no puede tener favoritismo de personas de intereses. Es decir, tomar una decisión dejando de lado sentimientos, simpatía o intereses del propio juez. A eso se le llama una justicia imparcial. O sea, no, que fulano, yo, qué bueno, que esto, que santo, que esto. No, yo no tengo que ver con eso. Es darle la razón a quien la tiene independientemente de que sea. O sea Así que es. a veces me pasó una vez también a mí, Alberto, porque siempre a uno le pasan cosas, de que yo le fallé un caso en contra a un abogado muy prestigioso y una juez me dijo que, pero tú no quieres tu trabajo, que tú estás fallando en contra a ese abogado. A ese abogado. Y yo dije, no, pero espérate, a mí no me importa que me cancelen. Si él no tiene la razón. Si su cliente no tiene la razón, a mí no me importa que me cancelen, porque yo aquí me pusieron para hacer lo que dice la ley. Y aquí yo no tengo favoritismo con nadie, a mí no me importa que sea el presidente de la República, el vicepresidente, senador, diputado, presidente de partido político, a mí no me importa nada de eso. Aquí es para darle la razón a quien la tiene. A quien la tiene, efectivamente. Hay algo interesante. Y una cosa que te voy a decir, Alberto, y discúlpame que nos hemos digregado un poco del tema, y es que yo me siento conforme, satisfecho con el trabajo que hice, porque siempre fallaba en función de quien yo entendía que tenía la razón. Bueno, eso es muy meritorio y es una satisfacción que debe permanecer en usted después de haber pasado 20 años impartiendo justicia. Alberto, es bueno también explicarle a usted al vidente, cuando la Constitución habla de una justicia establecida con anterioridad a la ley, es bueno explicarle a los televidentes a qué se refiere eso. ¿Qué quiere decir con anterioridad a la ley? Sí, realmente cuando habla de anterioridad a la ley, significa que la jurisdicción tribunal que va a conocer el caso exista antes de conocer el proceso. Claro. Tú no puedes formar un tribunal para conocer un caso. No. No, ese tribunal tiene que existir antes. Existir antes. A eso que se refiere la Constitución. Efectivamente.
También, Alberto, hay que hacer aquí una observación muy importante para diferenciar lo que es un proceso judicial de un procedimiento. De un procedimiento, judicial, que no es lo mismo. que no es lo mismo. Sí. Regularmente, con mucha frecuencia, se confunde proceso con procedimiento. El proceso es el conjunto de acciones que se llevan a cabo en un proceso. Es el conjunto. Y el procedimiento es la vía mediante el cual se conoce ese proceso. Es decir, que por ejemplo, una litis sobre hechos registrados se establece que hay que someter una instancia y en esa instancia tiene que estar una serie de requisitos para someter la instancia, pero hay un procedimiento que tú tienes que notificar en el plazo de la octava franca a la parte demandada. Entonces hay un procedimiento para eso. Sí, hay una serie de requisitos para que usted no incurra en errores y se le caiga el caso. A eso se le llama procedimiento. Entonces un proceso está conformado por una serie de procedimientos. Por eso la Constitución, en vez de hablar de procedimiento, dice debido proceso. Debido proceso. Porque todo proceso tiene uno o varios procedimientos. Es decir, Pero eso es muy interesante. sí, es decir, que un proceso implica un conjunto de procedimientos. Y por eso la Constitución te habla de proceso, y no de procedimiento. Y no de procedimiento. Alberto, nos están haciendo señas que el tiempo se nos ha terminado. Pero qué pena, porque falta mucho por... No, porque dijimos que íbamos por a explicarle a los televidentes lo que es orden público, interés público, pero ya el tiempo no nos da. Será entonces hacer un nuevo programa para hablar de eso. Para hablar de eso. ¿Qué tú crees? Yo entiendo que sí. A los amigos televidentes, que gracias por recibirnos en sus hogares. Bueno, señores, será hasta la próxima, donde estaremos en un programa tan importante como este, o tan interesante como este. Hasta la próxima.